Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada. Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. Hola, bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Me da mucho gusto que nos estén escuchando el día de hoy. Hoy tenemos como siempre, un muy interesante programa. Y bueno, quiero antes que nada recordarles que nos busquen en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Y ahí en Facebook nos pueden poner sus comentarios, si alguien quiere participar, si alguien quiere, a lo mejor por ahí escribió algo y quiere darlo a conocer, bueno, pues este es un foro al que son bienvenidos. Nosotros somos unos ávidos lectores que nos gusta comentar todo lo que leemos, sin mayor afán, sin mayor pretensión, sino solamente compartir lo mucho que disfrutamos de la literatura. Hoy nos acompaña el biólogo Javier Estrada y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Laura. Buenas tardes, radio escuchas, buenas tardes a todos. Pues vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Vamos a ver un par de libros muy, muy interesantes. Yo creo que les van a gustar este programa. Muy bien. Bueno, yo tengo un libro bastante interesante, pero tengo que confesar que es un libro que a mí no me impactó. Y vamos a hablar de libros que aunque son muy famosos, muy reconocidos, pero que en lo personal no nos impactaron, no nos engancharon, aún yendo contra la corriente de lo que la mayoría opina. Entonces, yo voy a hablarles un poquito de ese libro que se llama Matar a un ruiseñor de Harper Lee. ¿Tú de qué libro nos vas a hablar, Javier? Yo les voy a hablar de un libro, a lo mejor mucha gente no le va a gustar, pero es un libro muy famoso como el de Harper Lee, pero también tiene ese pero que lo hace que a mí no fue mi mejor libro, que es Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Es una historia bastante vieja, es una novela clásica, pero pues no me acabo de llenar. Claro. Oye, Javier, y fíjate que me han estado preguntando que por qué el programa se llama Entre Libros, Mate y Café. ¿Qué te parece si al final del programa nos platicas acerca de esta hierba maravillosa que a mí me vuelve loca y me fascina? Y que la conocí precisamente leyendo a Benedetti, leyendo a Cortázar, cuando hablaban de cebar el mate, y entonces me entró la curiosidad y me ha acompañado toda la vida. Pero ¿qué te parece si se los contamos al final para que se queden ahí y después al siguiente programa nos acompañen con un mate? Seguro, no, el mate es toda, a pesar de que pudiese parecer como una infusión, un té cualquiera, todo lo que hay en torno al mate es fantástico, muy fantástico, porque el mate en realidad es una forma de vida, es una forma de ser, y obviamente es una bebida muy, muy usual, muy común, muy natural en el Cono Sur, pero ya hablaremos al ratito del mate. Así el es. Deliciosísimo mate. Así es. Bueno, pues miren, yo quiero empezar hablando un poquito de ya irnos directo al libro, que es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Y bueno, sobre la autora les puedo contar que su nombre completo es Nellie Harper Lee, que estudió Derecho, nació en Alabama el 28 de abril de 1926 y murió el 19 de febrero de 2016. Quiere decir que vivió una larga vida. Y falleció en una residencia para ancianos. Fue hija de un abogado y creo que eso se ve muy reflejado en la obra. Desde luego que el papá de la protagonista pues era abogado.
y él le decía cosas muy particulares acerca de matar un ruiseñor. Este libro, esta novela fue llevada al cine y fue interpretada por Gregory Peck, ni más ni menos. Y bueno, también algo muy destacable de la vida de ella es que fue amiga de Truman Capote, también este escritor, y de niños estuvieron ahí. De hecho, se dice que el personaje Dill, en realidad en ese personaje está recreando Harper Lee a esa amistad que tenía con Truman Capote, ¿sí? Entonces, y después vino otra obra, bueno, se publicó otra obra que se llamó Ven y pon un centinela, y se dice que están ligadas Matar a un ruiseñor con Pon un centinela. La novela de Matar a un ruiseñor se publicó en el 2015, perdón, la de El centinela se publicó en 2015, y en realidad fue escrita antes que Matar a un ruiseñor, aunque se publicó después. El género de esta novela pues es gótico sureño, ¿sí? Y bueno, es una novela que está completamente, en el momento que se escribe es allá por los 60, 70, donde había una gran efervescencia de social, político, y estaban pasando muchas cosas en el mundo. Y entonces ella llega con este tema que estaba en algún momento de actualidad, pero tratando de verlo desde creo que su intento fue verlo desde la mirada de una niña. Yo digo intento porque a mí siento que a mí me queda a deber en ese sentido. Yo sí, si recuerdan, hace poco hablamos de otro libro que fue La Casa de Mango Street, y ahí la autora Cisneros sí logra muy bien empapar a su personaje principal y ser la voz de una niña. Aquí siento que era una niña demasiado madura. Creo que ahí es donde me queda un poquito a deber. Y bueno, los temas principales del libro, desde luego que son el racismo y la violación. Y este libro se convirtió rápidamente en un clásico en Estados Unidos, y en la mayoría de las escuelas anglosajonas es obligado leerlo, es parte de lo que hay que leer. Pero curiosamente en las universidades públicas en Estados Unidos ha sido muy atacado porque tiene por ahí algunas expresiones o algunos epítetos raciales. Obviamente hoy tenemos mucho más cuidado con el lenguaje, tanto en la parte incluyente como en la parte de los adjetivos o de cómo se califica a la gente o cómo se le denomina. Y bueno, en ese tiempo no era tanto así es que, bueno, yo puedo entender que en el contexto en el que estamos ahora se den estas cosas de no estar de acuerdo con esos calificativos, pero pues recordemos que fue escrita en los 60s, entonces bueno, aunque se estaba luchando contra ello, pero todavía el lenguaje pues era el que se estaba usando hasta ese momento para referirse a las personas de color, sobre todo, ¿no? Y algo que también me llamó mucho la atención cuando estaba pensando y viendo la vida de esta mujer, es que ella misma no creía en esa novela. Ella pensó y la publicó y casi estaba segura que era una muerte segura la que iba a tener bajo las críticas que iba a recibir. Pensó que saldría y no trascendería, así como iba a salir y a la venta, de inmediato iba a ser retirada. Y no, eso no pasó. Bueno, antes de seguir ya directo a lo que es la trama de la novela, cuéntame tú de tu libro. Bueno, este libro, Robinson Crusoe, que es entre una novela de aventuras, una novela muchas veces como para niños, pero en realidad tiene un contexto muy similar al que estás comentando. Bueno, Daniel Foe, que era su verdadero nombre, y posteriormente se dio su seudónimo como Daniel Defoe, es un personaje, un escritor británico, de allá del siglo XVII, del año 1660, por ahí.
Este escritor, bueno, era venía de una familia pues, más o menos relativamente acomodada, en donde, bueno, el padre tenía una serie de negocios, pero en este caso en el Defoe lo que quería era ser escritor. Lo logró, fue escritor, periodista y de vez en cuando hacía panfletos. Esta novela se ubica como un Robinson Crusoe en especial. Es un marinero que en un viaje iban a ir hacia el África por esclavos, los atacan los piratas, naufragan, y es interesante que los llegan a una isla donde se da este caso, ¿no? De la supervivencia humana, de la creatividad y la inteligencia del hombre blanco, en este caso el hombre británico. El contexto en ese entonces estaba en su apogeo, el colonialismo, la supremacía británica. Estamos hablando del siglo XVII, donde se empiezan a ampliar los horizontes para el Imperio Británico, y esta novela no se excluye, ¿no? Finalmente Daniel Defoe toma mucho de esta historia en hechos reales ocurridos en algunos marineros, algunos naufragios, pero los hace suyos y empieza a generar esta novela, ¿no? Entre real e imaginativa, mítica, etcétera, ¿no? Y las aventuras de Robinson Crusoe, repito, no es que sean malas. Lamentablemente, en los años subsiguientes se hicieron versiones que de alguna manera anulan un poco, ¿no? Digo, el caso más sonado es, si no es que es una copia, una película que hizo Tom Cruise, El náufrago, pues relata de alguna manera muy buena parte de esto, ¿no? Este libro es casi un clásico obligado de la literatura inglesa, como novela de aventuras, pero sí tiene muy marcado la situación de la supremacía blanca, ¿no? En el momento en que naufraga, llega allá más o menos se ubica por las afueras del Orinoco, entre Venezuela, etcétera, en esa zona caliente, húmeda. Logra hacerse a la mar nuevamente y llega a una isla, ¿no? A una isla desértica, entre comillas, pero ahí es donde su creatividad de hombre blanco, de hombre británico, empieza a ver la manera que con los pertrechos del barco que fue atacado, pues empieza a construir una casa, empieza a sembrar. Es decir, lo que amarra un poquito mucho con lo que tú decías en los Estados Unidos, en la zona sureña, donde la supremacía blanca siempre se hace patente. Esta situación ahí pasa un tiempo y se da cuenta que esta isla es un lugar donde algunos caníbales llevan a algunos prisioneros para darles muerte. En una de esas ocasiones, uno de estos esclavos logra escapar y Robinson Crusoe lo rescata, lo hace su amigo. Es el famosísimo Viernes. Jamás se dice cuál es el verdadero nombre de este hombre, pero le llama Viernes porque lo encontró un viernes según su calendario, su registro de época, ¿no? Posteriormente ellos establecen una muy buena amistad y empiezan a darse la tarea de rescatar a todos aquellos que llevaban los caníbales para sacrificar. Rescatan a algún español, rescatan a varios y empiezan a formar toda una colonia, ¿no? que lucha contra los caníbales. En algún momento ven en el horizonte del mar una nave y empieza ahí la gran aventura. Poco a poco la iremos desglosando. Bueno, hasta aquí suena muy interesante. ¿Por qué es que te quedó a deber a ti? ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes que la narrativa es muy árida? ¿Sientes que es muy larga?
porque hasta ahorita sí, como nos estás dando la reseña, suena muy interesante. Y bueno, y si además nos acordamos de la película de Tom Hanks con William y todo esto, bueno, sí, creo que sí se llamaba El baloncito, ¿no? Y Wilson, sí es cierto. Entonces, hasta aquí suena interesante y además pues, la conocemos mucho, pero a ti como lector, ¿por qué se te hizo pesado? Porque esto es que acabo de decir es lo más interesante que tiene la novela. Me deja a deber algo más de emoción, algo más de creatividad. No sé, siento que le falta un desarrollo más crucial, más emotivo. De pronto me da la sensación de que esta novela se hace muy lineal, muy plana, donde casi puedes adivinar lo que va a pasar, ¿no? Tiene a su esclavo, que finalmente no es esclavo, pero pues es su amigo, salvan a algunas gentes más y regresan a Inglaterra. No siento que me haya atrapado como para ir más allá. Me parece que llega a partir de, y eso que digo, esto es una narración de un náufrago que estuvo 28 años. Entonces en 28 años se me hace poco lo emotivo, ¿no? Medio construir una colonia, desarrollarla y no va más. Esto era muy común en los escritores de la época, ¿no? Digo, podemos mencionar, no sé, a lo mejor los viajes de Gulliver, que sería algo muy similar, o La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, que finalmente son temas muy parecidos, ¿no? Esas aventuras de los marineros, de los exploradores británicos, pero no sé, siempre me quedan a deber. Ok, bueno, pues mira, vamos a volver un poquito a matar a un ruiseñor, ¿qué te parece? Y después regresamos contigo. Bueno, pues esta novela tiene pues relativamente pocos personajes. En realidad no hay así como que grandes nudos que lleven a una trama de intriga ni nada de eso. Es una trama sencilla. Igual, como tú dices, casi se puede adivinar lo que sigue. Tiene aspectos muy interesantes. Hay, por ejemplo, un personaje que se llama Bob Redley, que a mí me encantó. Me encantó ese personaje. Ese sí me gustó porque me remitió a un recuerdo por ahí. Tenemos como personajes a Atticus, que es el papá de esta Scout Finch, que es la narradora, es la niña que está viviendo esta experiencia, es la que está narrando lo que está pasando, es la niña que tiene como amigo a Bill, que ya lo he mencionado, se cree que fue basado en esa amistad con Truman Capote, que se impacta muchísimo con la historia de Tom, el acusado, este hombre de raza negra que es acusado de una violación a una mujer blanca, y que bueno, en realidad ya lo iremos viendo, al parecer las cosas no fueron como eran, pero como ella decía, pero ya la gente, por el simple hecho de que él fuera una persona de color y en ese tiempo, pues hacía que todas las sospechas y que toda la gente creyera fácilmente que él había sido el culpable. Y entonces es interesante porque aquí se ponen en juego algunas cosas de ética, por ejemplo, como es que Atticus, el abogado, el papá de Scout, deja de lado muchos prejuicios y toma un caso que nadie tomaría en ese momento, ¿no? Y que es reprochado por otras personas y su hija lo va siguiendo los pasos de todo lo que está sucediendo, como tras bambalinas, ¿no? Y todo esto se supone que es lo que ella nos está narrando. Y algunas aventuras con sus amigos. A mí me encanta mucho porque ella cuenta ahí en el libro que había una casa donde se decía que había un hombre medio así con una personalidad siniestra, y entonces los niños cuando iban o venían de la escuela trataban de hacerlo salir, de colarse en la casa para entrar, y entonces
ver qué estaba pasando con ese misterioso personaje. En su fantasía le atribuían algunas cosas ahí no muy buenas. Y bueno, pues esa parte a mí sí me remitió a una experiencia. Me acuerdo que en algún lugar donde vivíamos, en un edificio, siempre que iba yo subiendo las escaleras, había una ventana de una señora que se ve que era su baño y se veía una luz por ahí y que me daba cuenta que era una veladora, pero la señora casi yo nunca la veía y nunca oía ruidos en esa casa y siempre veía esa veladora prendida y me daba miedo, me imaginaba mil cosas, me la imaginaba haciendo brujería, me la imaginaba acechando, me imaginaba muchas cosas acerca de esta persona y entonces pasar por su casa era pasar corriendo porque sentía que los vellitos se me ponían de punta, que se me erizaba el cabello y entonces procuraba pasar corriendo. Yo me imagino a este personaje un poco así, ¿no? Esas personas que o esas situaciones que nos topamos en la vida y que de tanto misterio, nos llegan a atemorizar o nos llegan a un punto en el que imaginamos una y otra historia alrededor de esas personas y bueno, luego resulta que la realidad es muy diferente. Entonces, creo que es de lo que yo rescato porque sí fue para mí esa parte vivencial. Lo demás es muy lindo, definitivamente sí es linda la novela, sí está bien construida, pero creo que su mayor mérito, para mí, ávida lector, no me enganchó, no me atrapó, no fue un libro que yo dijera, híjole, no puedo dejar de leerlo. Me senté y empecé en el primer capítulo y no me pude levantar hasta que iba en el 50. Entonces, bueno, que no tiene tantos, tiene 30 capítulos, pero creo que su mayor mérito fue el momento tan oportuno en el que fue escrito y que tomó dos elementos claves para esta novela. Muy importante. Creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta y creo que la vida en sí, si lo vemos de esa manera, la vida en sí es eso, es estar listos para la oportunidad. ¿Tú cómo ves, Javier? Es correcto. Mira, de lo que yo puedo comentar de esta novela de Matando Ruiseñor, yo creo que lo que vale mucho es esta cuestión, ¿no? Que en los años 60 la lucha racial estaba en su apogeo y este libro me gusta porque toma algunos temas de clase, de coraje, compasión, roles de género, la tolerancia, condena los prejuicios, etcétera, pero coincido contigo, no me parece que sea, yo también esperé mucho más de esta novela, me parece que en algún momento se engancha demasiado con estas cuestiones de racismo y eso a lo mejor es lo que la lleva picada, ¿no? Porque de pronto me da la sensación de que inicia bien, promete, a la mitad se compone y al final se me cae. Me hace pensar, por ejemplo, en otras novelas, ¿no? Como La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, de esta mujer acusada de promiscuidad, etcétera, etcétera. O de La cabaña del tío Tom, o alguna que yo creo que viene a superar mucho estas cuestiones de racismo y que en su momento fue una de las obras tanto escritas como cinematográficas prohibidas, que es esta novela de Anthony Burgess, La naranja mecánica. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Naranja Mecánica, pero me parece que en ese sentido aportan más que Matar a un Ruiseñor. Matar a un Ruiseñor, repito, me parece que en algún momento yo esperaba más y me quedó a deber. Claro, no sé, tal vez sea un poco que como latinoamericanos estamos acostumbrados a otro tipo de momento, a otro tipo de escritura, ¿no? Como un poquito más picaresca, a lo mejor, o más ingeniosa, no lo sé. Lo que sí que, bueno, definitivamente surge en un momento muy, muy interesante. O sea, estábamos hablando de la época de los hippies, estamos hablando de la época del fracaso de Estados Unidos en Vietnam,
Estamos hablando que hay líderes que están surgiendo como Martin Luther King, estamos hablando en Latinoamérica está sucediendo lo de las hermanas Mirabal, que después va a trascender a todo lo que es el movimiento feminista. Entonces creo que fue uno de los grandes aciertos, haber captado lo que estaba sucediendo en ese momento y el poderlo plasmar de esta manera sencilla, porque en realidad es una manera muy, muy sencilla en la que ella lo pone, y a lo mejor por eso siento que me queda de ver, siento que es un poquito más como anecdótico el libro, que construido ya de una manera más intencional, con una intención literaria más profunda. Es algo como muy sencillo y anecdótico. Es correcto. Yo creo que la clave de todo esto es la etapa en que se hace este libro, ¿no? Mencionas bien los años 60, el apogeo de la Guerra Fría, la libertad de todos los prejuicios humanos, estos movimientos donde todo mundo busca la libertad, la expresión, el desarrollo. Yo creo que en algún momento se hace un poco lenta porque el mundo está muy convulsionado y el tema del racismo, pues digo, tampoco era muy, muy nuevo que digamos, pero a lo mejor es tal vez eso que la novela de ese tiempo uno espera más con todos estos sucesos que están ocurriendo en el planeta, ¿no? Y esto me da la sensación de que se radicaliza mucho en estas formas de vivir de los sureños en los Estados Unidos, que desde el siglo XVIII pues ya era muy marcado, ¿no? Sí siento y comparto contigo, está complicado, quiero darle un voto de confianza, pero bueno. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo ahorita con esta cuestión de la pandemia, del COVID, los encierros, recordemos que grandes libros se han escrito en tiempos de pandemia y también ahorita son tiempos muy agitados, tenemos toda esta cuestión de la diversidad de las comunidades LGBT y muchas luchas sociales que se están dando también actualmente. Entonces, yo tengo la esperanza de que de esto vamos a salir con más de una novela o más de una narrativa que nos plasme lo que estamos viviendo ahora, el contexto en el que estamos, y que más adelante, cuando nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener acceso a esa literatura, nosotros podamos contarle, sí, yo me acuerdo que pasó esto y fue así y fue de aquella otra manera. Creo que es muy esperanzador pensar, ¿no?, que en tiempos complicados y difíciles alguien pueda y tenga la sensibilidad de escribir y de plasmar lo que se está haciendo. Y bueno, creo que ese es uno de los méritos del libro. Ahora bien, acerca de Robinson Crusoe, la verdad es que a mí también, te voy a decir cuál fue mi impresión. A mí también siento que me quedó a deber ese libro, porque yo lo sentí demasiado descriptivo. Coincido contigo en que tiene una narrativa muy lineal y creo que esta cuestión tan descriptiva nos lleva a hojas y hojas enteras de que sí, efectivamente se puede uno imaginar el paisaje, el lugar, casi hasta los olores, pero después de un tiempo para mí me resulta tedioso. Sí, es correcto, te digo, me queda de ver, digo, en la época, en la literatura de la época, el colonialismo estaba muy a flor de piel, entonces la mayoría de la literatura, de las novelas que empezaba este género en aquella época, ese es el punto, a lo mejor es lo que no me gusta, que se hace mucho énfasis en la supremacía del imperio, ¿no? Es muy marcado aquí, porque inclusive Robinson Crusoe al llegar a la isla desierta la da como colonizada a nombre del reino inglés. Entonces ya de ahí partimos de que hay una intención de colonialismo, de racismo, porque finalmente eso es, así como pasan todas esas historias, y yo creo que no me da más.
No digo que sea mala, no digo que pueda ser interesante, pero desde mi punto de vista me parece que se vuelve simple, se vuelve predeterminada y casi a veces puedes pensar en lo que va a ocurrir. Lo van a rescatar, se vuelve un héroe, regresa a Inglaterra y todos felices y contentos porque un británico más conquistó el mundo. Claro, y bueno, entonces también estaríamos hablando, sí, de esa cuestión colonialista, pero hoy también creo que tenemos nuevos colonialismos, ¿no? Creo que hoy, por ejemplo, si vamos al cine, pues no sé por qué invariablemente los extraterrestres siempre llegan a Nueva York o a algún lugar de estos, y siempre los que terminan rescatando a la humanidad son científicos o gente de Estados Unidos. Entonces, creo que esta cuestión de los colonialismos o nuevos colonialismos, porque hoy tal vez no sean sobre territorios, pero seguramente son en otros sentidos, ¿no? En tecnología, en medios, en muchas otras cosas podemos ver esas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que por eso es interesante regresar, ver este tipo de escritos y de escritores, porque ahí podemos ver qué tan cíclica y es la historia y cómo el ser humano tiende a repetir porque olvida fácilmente la historia, ¿no? Es correcto, y mucha culpa a lo mejor de esto lo tiene también Hollywood, porque finalmente toma estas novelas sencillas, las vuelve obras, y es correcto, ¿no? Todo ocurre en los Estados Unidos o en Inglaterra, entonces no hay mucho que buscarle, y es a veces el cine norteamericano, que dicho sea de paso, pues han hecho su negocio ahí. Hay superhéroes de ciudades destruidas, entonces uno dice, después de que ocurre King Kong, dice, bueno, ya no voy a poder ir a Nueva York porque en lo que lo reconstruyen, pues vamos a ver qué pasa. Y lo mismo ocurre, ¿no? Con el famoso James Bond. Es el super espía, el super salvador del mundo que rescata el microfilm para beneficio de la humanidad. Lamentablemente ahora ya no existen los comunistas, que eran los que siempre tenían la culpa de algo. Hoy, sí, pues a lo mejor será Corea de... No, Corea bueno, ahora Norte, están los cárteles. Se acabaron los malos. Así es, ahora están los cárteles y ellos son los culpables de todo. Pero bueno, sí, aunque también ahorita que estabas mencionando King Kong y todo esto, y me vino a la memoria H.G. Wells. Y me vino a la memoria esa narración de Orson Welles que pone de cabeza a la gente que lo estuvo escuchando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos en H.G. Wells una narrativa muy diferente, muy interesante, y cuando se conjugó con esta cuestión de un buen intérprete, un buen lector y una buena producción, bueno, fue espectacular. Bueno, es que H.G. Wells... una narrativa muy diferente, una imaginación completamente diferente. Yo creo que es el culpable de que los extraterrestres sean verdes, chaparritos y ojones, pero La Guerra de los Mundos es de verdad una novela bastante interesante. A diferencia de esto, yo creo que ahí sí te atrapa, y ahí sí te voy a decir que la versión que hace Tom Cruise queda muy por debajo, porque la narrativa del libro sí te envuelve, y aquí obviamente hay que recrear con mucha imaginación los extraterrestres tuyos y los míos. Bueno, me parece que tenemos que hablar en algún momento de esta literatura de ficción que la verdad, entre H.G. Wells, El Hombre Invisible, La Guerra de los Mundos y algo de Julio Verne, yo creo que tenemos un programa posterior que podríamos platicar muy a gusto de esto. No, claro, y además también de estos libros que han sido llevados a la pantalla grande, que en algunos casos han resultado muy buenas películas, muy buenas producciones, pero en otras de verdad es para llorar. Es difícil llevar al cine. Cuando tú estás leyendo, estás construyendo imágenes en tu cabeza. Y esas imágenes perduran mucho más que si tú ves una fotografía.
¿Por qué? Porque cuando tú ves una fotografía solamente estás viendo algo que ya está hecho y tu mente lo retiene por cierto tiempo. Pero cuando está construido por tu propia mente, esa escena, ese lugar, ese rostro, esa persona, por ejemplo, hay personajes que yo a esta niña, por ejemplo, Scott, de esta novela, pues yo me la imagino rubia, con sus 2 trencitas, calcetas a la mitad de la pantorrilla, en fin, ya estoy construyendo yo al personaje en mi mente y si veo la película a lo mejor no coincide, pero finalmente cuando mi cerebro tenga que elegir, se va a quedar con la imagen que yo construí. Entonces creo que por eso es tan maravilloso esta cuestión de los libros y de leer, porque ciertamente ni tú ni yo somos ni los grandes literatos, pero sí somos personas que sabemos disfrutar y que queremos compartir con las personas que nos están escuchando la aventura de leer los libros, de vivirlos y de sentirlos. Es correcto. Yo creo que lo más increíble que puede tener un buen libro es que te deje imaginar, que te deje recrear, que te deje formar tu prototipo de personaje. Eso para mí es lo más crucial, porque a lo mejor en alguna charla tu Robinson Crusoe y mi Robinson Crusoe son totalmente diferentes. Hoy a lo mejor tenemos como personaje al Tom Hanks, ¿no? Pero no se parece mucho a mi Robinson Crusoe. Pero esa es la maravilla de la literatura, esa es la maravilla de la imaginación, que te permite recrear tus espacios, tus tiempos, tus lugares. Eso es lo que vale la pena. Y mira, tan no nos gustaron este par de libros que hemos mencionado, que nos pasamos a hablar de otras cosas, pero bueno. Así es, bueno, yo creo que, esa es la idea, tener una charla intencional. Que cada quien forme su propio criterio, pero en lo particular, no vuelvo a leer Robinson Crusoe. Claro. Bueno, pues ahora te tengo un reto, Javier. Te tengo un reto. Como te decía al principio, hay gente que me ha preguntado que por qué el programa se llama Libros, Mate y Café. Ya he dicho que a mí me encanta el mate, que es una bebida que me acompaña a todos lados, pero quisiera que tú nos platiques, porque tú eres un poco más conocedor de lo que es en sí la hierba mate y todo esto. A ver, platícanos y envuélvenos con una descripción maravillosa, por favor. Pues mira, Libros, Mate y Café. Libros porque este es un programa de libros y de ávidos lectores. Y porque en este caso, tú como yo, como muchos, somos afectos al mate y otros al café, que también es una bebida deliciosa. El mate es una hierba, es una infusión, es un té muy común en el cono sur, Paraguay. De hecho, es nativa del Paraguay, por eso su nombre científico se llama Ilex paraguaniensis. ¿Por qué? Porque es una hierba nativa del Paraguay, ha llegado a los países vecinos, como es el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, Argentina y una parte de Chile. Es una infusión muy interesante. La hierba crece, pero de manera grandiosa, y se cultiva, porque en algunos datos se consumen cientos de toneladas de hierba mate. Esta hierba despide un aroma delicioso, despide un sabor amargo. ¿Por qué? Porque técnicamente y científicamente tiene muchos taninos. El mate se le llama también al recipiente donde pones tú esta infusión. La técnica correcta es, en tu mate, que es esta vasija, le pones 4 o 5 cucharaditas de hierba, lo tienes que tapar con tu mano y agitar. ¿Para qué? Para que el polvo y la hierba se mezcle, para que se libere ese sabor, para que se desprenda. Posteriormente, la técnica es humedecer un poquito la hierba para que empiece a absorber humedad,
y una vez que ya está hecha eso sí, lo tienes que colocar el agua por un lado, no puede ir en el centro para que la humedad vaya de abajo hacia arriba. Una vez esto, hay un aparatito con el que se toma, ¿no? Que es la bombilla. La bombilla es como un popote con la parte final o la parte que queda dentro del mate, como un tipo cuchara con hoyitos. ¿Por qué? Como una coladera. ¿Para qué? Pues para que no te suban las hierbitas del mate. Entonces, ya le pones agüita caliente y empieza a liberar el sabor, ese deliciosísimo que tiene el mate, ese sabor amargo, ese sabor que te acompaña, que te perdura. Además es un diurético muy interesante. Pero el mate tiene toda una trascendencia, sobre todo en los países del Cono Sur. El mate es una forma de vida, es una forma en que la gente se reconoce. La gente que toma mate es una gente diferente, es una gente que tiene una forma de vida diferente, no mejor ni peor, diferente. Es un estilo que se ha arraigado mucho, sobre todo en aquellas gentes que son muy dadas a la literatura, a la cultura, a vivir diferente, de una forma bohemia, especial, que te lleva mucho, sobre todo en Buenos Aires, en Montevideo, esas charlas inacabables entre la gente que puede estar hablando del fútbol, de libros, de poesía, pero siempre con tu mate. Llevas tu mate, y cebar tu mate es que llevas también tu envase con agua para estar cebando tu mate. ¿Qué hay de cierto que es así como una pipa de la paz? ¿Sería un mate de la paz? Seguro, porque el mate, a pesar de que es muy personal, el mate se comparte. Así es. La gente que comparte un mate es gente que de alguna manera se vuelven hermanos. Así es, se enteran colegas, de los secretos. Se vuelven amigos. Ok, no, bueno, excelente. Bueno, creo que ya a mí no me tenías que convencer porque a mí el mate me encanta, me fascina. Yo invito a aquellos que nos están escuchando que prueben, que se arriesguen. Es una bebida muy, es deliciosa. Sí, tiene un sabor fuerte, efectivamente, pero al menos el efecto en mí es que me aclara las ideas, me despierta, me ayuda un poco ahí hasta con la digestión. Es una maravilla para mí. Claro que el exceso a veces me tiene pues hasta las 3 de la mañana sin poder pegar el ojo, pero bueno, ya procuramos no excedernos mucho. Bueno, pues así estamos. Y además, a mí alguien muy especial me regaló un mate, y muy agradecido porque lo traigo para todos lados. Y para hablar también del café, que es la otra parte del programa, el café, con su origen en Etiopía, ha sido una de las infusiones más famosas y más rentables en todo el planeta. El café de altura en especial, es delicioso. El café de Córdoba que tenemos en México, pues no le pide nada a nadie. Al café árabe, al café turco. Yo creo que el café también es muy interesante, pero el café lo conoce más gente. Claro, la invención del mate el mate es una forma de vida. Para mí, yo así lo considero, es una forma en que tú te das para ti. Claro. Y disfrutas un buen mate. Hay toda una cultura a su alrededor. Bueno, pues para aquellos que me preguntaban, espero que hoy haya quedado esta respuesta y que, bueno, pruébenlo, van a ver que a algunos sí les va a encantar. Y les agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy. Les recuerdo, búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Si tienen alguna propuesta, si tienen alguna sugerencia de temas, si quieren participar, a lo mejor escribieron por ahí un lindo poema o algo y quieren darlo a conocer, mándenme por Messenger, mándenme un mensajito y vamos a ver la oportunidad de que ustedes puedan compartir lo que están haciendo con nosotros. Javier, te agradezco muchísimo este programa, ha sido un muy buen programa, creo, y espero que nuestra audiencia esté contenta y que le haya gustado este programa. Hombre, Laura, pues siempre agradecido y entusiasmado de estar aquí platicando de libros, de mate y de café. Nos veremos en la próxima.
Bueno, y a todos nuestros escuchas, recuerden que este podcast se graba desde Switch Podcaster Producciones. Les invito a checar la programación y también si alguien está interesado en realizar algún podcast, si tiene algo que expresar, bueno, pues en este lugar va a encontrar gente de excelencia que les puede ayudar a sacar una muy buena producción. Hasta pronto. Esto fue Entre libros, mate y café. con Laura Estrada. Hasta la próxima.